Muchas gracias a todos los medios por vuestra asistencia a esta convocatoria de prensa del Partido Popular. Me acompaña hoy la concejala María José Hernández. Vamos a hacer una valoración del pleno del mes de enero que se realizó el pasado jueves. Hay algunos temas que quizá, sobre todo los que surgieron en ruegos y preguntas, no todos los vamos a tratar porque si no se haría muy larga la comparecencia, pero bueno, vamos a centrarnos principalmente en las tres mociones que había presentado el Partido Popular, en dos preguntas que sí que consideramos para explicarlas hoy, que son relativas a las ayudas escolares y al Colegio Príncipe Don Juan Manuel. Y también quiero hacer referencia a la entrega de la medalla de oro de la ciudad a Padis. Creo que fue el punto más importante del Pleno y creo que obviamente no podemos hacer la valoración del Pleno sin hacer mención a ello, ¿no? Entonces, comienzo yo por aquí y luego doy paso a María José para que hable de las dos mociones del Partido Popular que eran las relativas a la Rambla al Conejo y a ofrecer alternativas de ocio saludable, ¿vale? Para que las explique bien. En cuanto a la medalla de oro de Apadis, queremos reiterar nuestra felicitación y especialmente nuestro agradecimiento a esta entidad por toda la labor que han realizado durante estos más de 50 años ya. Esta condecoración, esta medalla de oro, es la mayor distinción otorgada por el Ayuntamiento y fue creada para premiar méritos extraordinarios que concurran en personalidades, entidades o corporaciones por haber prestado servicios relevantes para nuestra ciudad. Y para determinar la concesión de la medalla de oro debe tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios, así como la trascendencia de la labor realizada en beneficio u honor de nuestra ciudad. En base a todo ello, nosotros consideramos que Apadis cumple de sobra con todos los requisitos, con todos los méritos establecidos en el Reglamento de Honores y Distinciones de nuestra ciudad y por eso, obviamente, hemos apoyado desde el inicio, que fue hace más de un año, todo el expediente que se ha tramitado para la concesión de esta medalla de oro. En el expediente había una frase que nosotros resaltábamos el otro día, y es que esta entidad había surgido con más ilusión que medios. Y lamentablemente, pues hemos visto que esa ilusión nunca ha fallado, pero que medios en algunas ocasiones sí les han fallado y por eso nosotros también entendíamos que en esa ocasión de concesión de esta medalla, pues también teníamos que ser un poco reivindicativos e intentar poner todo lo que estuviese en las manos del ayuntamiento para que una entidad tan necesaria como esta, que llega allí donde la administración no ha llegado, y ese fue uno de los motivos también de su constitución, pues que no vuelvan a verse en peligro, incluso como han dicho en alguna ocasión, de desaparecer precisamente por la falta de llegada de medios por parte de la administración. Creemos que Apadis es un referente en todo el ámbito geográfico de nuestro país, pero principalmente es un ejemplo de solidaridad, de ayuda, de superación, de inclusión y sobre todo también de algo muy importante, que es ejemplo de que para poder mejorar la vida de otras personas no es necesario estar en ninguna alta esfera, sino que ponen mucho en valor esa frase que se atribuye a Eduardo Galeano, que dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Por tanto, cuantas más entidades hubiese como Apadis repartidas por todo el mundo, pues este sería un mundo mejor. Y cuando hablamos de Apadis, tenemos claro que hablamos de todas las personas que están en la actualidad, trabajadores, trabajadoras, voluntarios, pero todas aquellas que han pasado por allí estos 50 años. Concluyo ya, entendíamos, y así se lo hicimos saber a su presidenta, que estuvo presente en el Pleno, que este reconocimiento es importante para la asociación, pero estamos convencidos de que el mayor reconocimiento que reciben los profesionales
de esta asociación a diario es ver la gratitud, el agradecimiento y la felicidad reflejada en los rostros de las personas usuarias de estos centros y de sus familiares. Concluyo igual que concluí la intervención. Villena tiene muchos tesoros y creemos que para la ciudad de Villena, Apadis es un tesoro. Por lo tanto, reiterar nuestro agradecimiento y nuestra felicitación. Doy ya paso a María José con las dos, para ir en orden y luego de lo que fue el pleno, para que hable de dos de nuestras mociones, luego voy con la tercera nuestra sobre el conservatorio, sobre la denominación, y luego ya termino con esos dos ruegos que os había comentado. Pues sí, buenos días y gracias por estar aquí en esta convocatoria de rueda de prensa. Bueno, nosotros presentamos dos mociones, una de ellas, como ha adelantado mi compañero Miguel Ángel, fue referente a la Rambla del Conejo. La última actuación que se realizó de esa infraestructura en Villena fue en el 2010. Y esta es la tercera vez que el Partido Popular lleva a pleno una moción referente a esta infraestructura. Fue en el 2012 cuando pedíamos en pleno que se convocara una comisión técnico-política para llevar un seguimiento de lo que quedaba por hacer y poder darle seguimiento, nunca mejor dicho, ¿no? Poder darle continuidad. En aquella ocasión, en el 2012, se aprobó por unanimidad, pero poco más se hizo. En 2013, el Partido Popular vuelve a llevar una moción parecida al Pleno y se vuelve a aprobar por unanimidad. Al final no se trata de otra cosa que llevar una continuidad y no dejar que tanto dinero que se ha metido bajo de tierra y aún más en un tipo de obra de estas características tan importante, porque parece ser que precisamente por eso, porque como está bajo de tierra y no es algo que se pueda lucir o hacerse fotos y demás, pues parece que lo que no se ve no tiene importancia, ¿no? Entonces, en aquella ocasión, en el 2013, se vuelve a aprobar por unanimidad, pero, bueno, pues a las pruebas me remito. Estamos en el 2021 y nunca más se supo desde la última actuación que llevó el Partido Popular en el 2010 sobre la Rambla del Conejo. Entonces, pensamos que realmente es una obra más que necesaria. Luego nos acordamos, como vemos las noticias, pues como en el Dana y las demás cosas que últimamente parece que están pasando, ¿no? De que realmente nosotros tenemos una infraestructura que se ha metido mucho dinero, que hacía mucha falta y que es muy importante, escondida bajo de tierra, pero que, como ya digo, como se ve que no hay que hacérsela o no se puede hacer la foto igual que con otro tipo de obra, no se le da la importancia. Nuevamente, en este pleno, en el 2021, lo hemos vuelto a llevar y la moción es muy simple, es que al final se convoque la comisión, si no puede ser ya porque ya han pasado la legislatura y digamos que esa comisión ha perdido su efectividad, la comisión que se creó, que se aprobó por unanimidad técnico-política, pues que sea la Comisión de Infraestructuras. Al final el nombre yo creo que es lo de menos, lo que queremos es que se siga trabajando en esta infraestructura. Y por tercera vez se ha aprobado por unanimidad. Yo muchas veces nos preguntamos el otro día en el Pleno si todo lo que se aprueba por unanimidad al final sirve para algo, porque a las pruebas me remito, no solo en esto, sino en otras muchas mociones, luego se quedan en el cajón. Y nos dijeron que sí, que estaban en ello, pero al final lo que cuentan son las pruebas. En los nuevos presupuestos, en los borradores que tenemos, no hay partida presupuestaria. Bueno, por no mentir, partida presupuestaria sí que hay, pero no cuantía. La cuantía es cero. Entonces, pues con lo cual tampoco tiene mucho sentido que se siga con una partida presupuestaria llamada o denominada Rambla del Conejo y, sin embargo, que no se le dote ni de un euro, ¿no? Entonces, pues nada, la moción era muy simple, pero parece ser que muy difícil de llevar para adelante. Esperemos que esa sea la última, la tercera bala vencida, y que a partir de ahí se empiece a trabajar en esta obra que se quedó, ya digo, pues escondida, nunca mejor dicho, bajo de tierra y que ya nunca más se supo. Y la segunda moción que el Partido Popular propuso y que trajo un poco de debate cuando no era la intención, es la moción era de adecuar los espacios las zonas ajardinadas o zonas de ocio que tenemos en nuestra ciudad para no solo la gente joven, los críos, perdón, sino también los adolescentes. Damos muchas veces por sentado, o caemos en el error, que cuando hablamos de
de parques solo nos referimos a los críos, ¿no? Y tenemos una edad ahí abandonada, que son los adolescentes, que realmente no tienen ningún tipo de espacio para ellos en estos parques. Sin embargo, con esta pandemia, lo que estamos viendo es que realmente lo que necesitan es este tipo de ocio más saludable, al aire libre, y pensamos que es obligación del ayuntamiento en que se le dote de estos elementos deportivos en las zonas ajardinadas o zonas verdes que tenemos en esta ciudad. Echamos también un poco en cara que la otra vez, en el primer confinamiento, pues se cerraron los parques y tal y como se cerraron y se pusieron las cintas, pues así se abrieron. Y pensamos que ahora es el mejor momento, pues para si no se pueden, ya que tenemos de nuevo los parques cerrados por desgracia, si no se pueden adecuar todos, por lo menos sí estudiar de cara a un futuro, que yo creo que al final la línea va por ahí, ¿no? De que siempre tenemos que tener un ocio más saludable, el poder no pensar, ya digo, solo en nuestros pequeños, que les hace muchísima falta, sino también en los adolescentes, que la única opción que tienen en los parques es, si tienen suerte, pues sentarse en algún banco, y digo, si tienen suerte, que no se roto. Entonces, lo que le pedíamos con esta moción era únicamente eso, pues que los técnicos estudiaran todos los parques y zonas verdes que tenemos en nuestra ciudad y poder adecuarlos de zonas más de deporte, porque, por ejemplo, en la zona del mercado tenemos una zona de canchas, pero yo creo que es prácticamente la única que hay en toda Villena. Y hoy en día, pues sí, en muchos parques de ciudades no muy lejanas de aquí de Villena, pues se están poniendo pues, porterías, canchas deportivas, canastas de básquet o mini básquet, y hoy en día hay para exterior en el mercado que son antivandálicos y que se pueden adecuar a cualquier zona de parque sin tener que tener grandes canchas. Entonces, únicamente lo que pedíamos era esto. El equipo de gobierno nos decían que era algo que ya se estaba haciendo y que tenían previsto con unos pliegos que habían sacado el que hubiera una zona deportiva y que no sabían por qué el Partido Popular traíamos esto. A nosotros nos sorprende, ¿no?, que siempre que presentamos alguna propuesta parece que ya lo llevan en marcha o no se les puede decir nunca, aportar nunca nada nuevo. Yo creo que es el mejor momento ahora precisamente para esto, porque si hay unos proyectos que se han presentado por unos pliegos donde únicamente se les pone zonas deportivas, pues yo creo que el ayuntamiento tenía que tener ya en cuenta lo que queremos para que cuando esas empresas se reúnan la mesa de contratación y se valore las ofertas que hayan hecho, nosotros como ayuntamiento ya tengamos claro qué es lo que queremos que esas empresas nos hagan. Y si se han cuantificado esas ofertas, pues decirle, pues mira, esto está valorado, pero el ayuntamiento lo que queremos es que aquí se ponga una cancha, que allí se ponga una portería, que aquí se ponga esto y que aquí se ponga lo otro. ¿Y dónde? Porque al final ellos hablan como que ya lo tenían todo solucionado y la remodelación es de 4 parques. El ayuntamiento en Villena tenemos mucho más de 4 parques y muchas más zonas donde se podría adecuar. En ese estudio que pedíamos que lo hicieran los técnicos, también es precisamente para eso, para lo que no esté contemplado en estos pliegos, que se amplíe. Y al final era muy sencilla la moción, pues era, pues como he dicho, que no únicamente estemos pensando en nuestros pequeños, que les hace muchísima falta, pero que también hay una franja de edad que no hay ningún tipo de ocio saludable al aire libre en este momento para ellos, y yo creo que es muy necesario. Y únicamente, como he dicho, era esto, y nos sorprende muchas veces el debate que se crea en torno a mociones que lo único que se hace es aportar y sin embargo parece que no les cae bien. Poco más. Muchas gracias. Bien, gracias María José. Bien, voy a pasar yo a explicar la tercera propuesta que había realizado el Partido Popular a este pleno, que, como terminaba diciendo María José, hay propuestas que se hacen, algunas que son directamente para solicitar un trámite administrativo, son cosas relativamente simples que luego generan una controversia que no es la que se buscaba, ¿no? Y es el caso de lo ocurrido con la moción relativa a la denominación del Conservatorio Profesional de Música. Entonces, yo lo que voy a hacer hoy es simplemente explicar la propuesta y no voy a entrar en el fondo, porque es que no ha sido esa nuestra intención en ningún momento. De hecho, el único pedimento que había en esta propuesta era que se diese traslado a la Dirección Territorial de la Consellería de Educación del acuerdo adoptado en un pleno del 2014, sin más. Por lo tanto, por eso decía, no entendemos
bueno, pues el debate que han generado, que ya generaron en el Pleno otros partidos. Quizás que a veces no expliquemos bien las cosas, que puede ser, pero bueno, en este caso en realidad creo que esa no ha sido la causa. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros lo que hemos hecho en esta ocasión, como decía, es pedir que se diese cumplimiento de un acuerdo plenario en el año 2014. ¿Por qué? Creo que también quizás sea importante explicar el por qué lo hemos hecho ahora, ¿no? Porque eso también se ha mencionado por parte de algún otro partido político. El motivo principal de haberlo realizado en esta ocasión es porque hemos leído recientemente un escrito de un villenero que reside en Alicante, que explicaba cómo en una radio de Alicante le lanzaba un dardo, digamos, al presidente de la Diputación, o que le hacía una propuesta de llamar Ruperto Chapí a una de las salas del Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante, del ADA. Entonces, cuando nosotros leímos eso, que además que la respuesta, al parecer, por parte del presidente de la Diputación fue satisfactoria y, por lo tanto, iban a ponerle el nombre de Chapí a una de las salas de este auditorio, creo que todavía no estaba definida cuál de las dos, pero por lo que decía este villenero, la respuesta había sido que sí. Pues al leer todo esto, nosotros recordamos que habíamos solicitado, a propuesta del Partido Popular, se había aprobado en un pleno del año 2014 que la denominación del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Viena fuese Conservatorio Ruperto Chapí, porque no se había podido hacer antes, porque esa denominación coincidía con el Conservatorio de Elda, pero al haber modificado el Conservatorio de Elda, su denominación, pues creíamos que ya se podía hacer, ¿no? Así se entendió por parte de todos los grupos políticos, así se entendió por parte del patronato de la banda y del conservatorio, y se aprobó por unanimidad. Incluso el alcalde Francisco Javier Esquembre en aquel momento decía, valorando el pleno, que a partir de mañana pues ya llamaremos así al conservatorio, ¿no? Entonces, el por qué ahora es simplemente ese. Hemos visto que Alicante iba a ponerle el nombre de Ruperto Chapí a una sala y hemos recordado que se había aprobado hacer algo similar con el conservatorio en Villena y no se habían concluido los trámites, digamos. Entonces, consultamos el expediente, vemos que se ha enviado ese acuerdo a Dirección Territorial en aquel momento, pero en el expediente que hay en el ayuntamiento no consta ningún documento más, ¿no? Es como si no hubiesen contestado por parte de Dirección Territorial. Entonces, esa es simplemente la petición. Como digo, no hemos pretendido en ningún momento abrir un debate acerca de qué denominación debe tener, porque entendíamos que la denominación, o sea, la actual denominación del conservatorio, aprobada por pleno, es la de Ruperto Chapí, ¿no? Entonces, como decía, quien trae a colación otros nombres o otras propuestas ya es por parte del equipo de gobierno, que por una parte, pese a que dicen que no quieren un concurso público, dicen que van a convocar un proceso participativo para que la gente lo elija, y por otra parte que están valorando una figura femenina, que fijaos también que nos decían, que lo dijeron públicamente posteriormente, que puede estar algo, puede ser anacrónico utilizar el nombre de esta figura a la vez que se dice que la figura femenina sobre la que se está investigando era contemporánea a Ruperto Chapí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como digo, creo que era importante explicarlo y también explicar otro aspecto que me gustaría que quedase meridianamente claro. Porque se decía también por parte del equipo de gobierno que hay cosas más importantes, ¿no?, que esta. Y efectivamente, hay cosas más importantes. Y sobre las cosas más importantes nos pronunciamos cada vez que tenemos oportunidad. Pero de las cosas menos importantes también hay que ocuparse. Aunque haya problemas pequeños, lo que no podemos hacer es lo contrario de lo que le pedimos a las empresas, a los colegios, a los ciudadanos en su día a día. Que aunque hoy una pandemia, se tienen que adaptar, pero tiene que seguir. La vida tiene que seguir, ¿no? Una empresa no le podemos decir, no, como hay pandemia, o un colegio, como hay pandemia, no se dan clases, ¿no? Porque entonces el ayuntamiento lo que no puede hacer es decir, como ahora hay dificultades porque hay una pandemia, no hacemos nada que sea ajeno a eso, ¿no? Porque
hay que tener en cuenta que hay concejalías, por ejemplo, la Concejalía de Fiestas, la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Deportes. Ahora, como hay muchísimas restricciones a todo ello, ¿qué hacen? Se quedan en su casa, no sé, de vacaciones hasta que todo esto pase. No, consideramos que se debe seguir haciendo ese trabajo. De hecho, ese debe ser el éxito de la administración, que se adapte a esta realidad y continúe haciendo el trabajo. De hecho, a lo mejor estos pequeños trámites, que como decía, son muy sencillos, a lo mejor es el momento de aprovechar ahora en esas concejalías para llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, como decía, estamos a lo importante y estamos al resto de cosas porque es nuestra obligación como administración, sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Villena tiene un presupuesto de 25 millones de euros o superior con el dinero que llega de fuera, y no todo ello se dedica solo, por ejemplo, ni mucho menos, ni a ayudas a comerciantes, a hosteleros y a empresas, ni al desarrollo económico, ni se dedica al bienestar social, como vimos ya en noticias de la semana pasada. Entonces, si hay un porcentaje muy elevado del presupuesto que se sigue aplicando y no tiene nada que ver con la pandemia, nuestra obligación es seguir ocupándonos de ello, ¿no? Y tenemos que hablar también de esas cosas, aunque, como decía, nuestra intención no era ni mucho menos la que ha ocurrido, porque, entre otras cosas, pese a que haya acusaciones de hacer propuestas para salir en la foto, etcétera, ni siquiera habíamos presentado esta moción antes porque entendíamos que era algo tan de trámite, o sea, solicitar simplemente un trámite administrativo que no tenía mayor importancia, pero ya que había sido el Pleno el que había aprobado esa moción por unanimidad, pues entendíamos que debía ser el Pleno el que debía de nuevo enviar ese expediente, digamos, ¿no? Entonces, nosotros en ningún momento queremos polemizar ni politizar este asunto. Si llega el día que se convoca ese concurso público o esa votación, obviamente nuestra postura es la que hemos enunciado, la que enunciamos hace más de 6 años, que es que la mayor institución musical de nuestra ciudad pues tenga la denominación de Ruperto Chapí, y creemos que para otras figuras hay otras posibilidades de... Pero bueno, eso, como digo, ya entraremos cuando toque. Y por último, y creo que esto sí que es lo más importante sobre este tema, como decía, hay cosas que importan más que otras, pero hay que ocuparse de todas, pero nosotros lo que sí que nos molesta es que por parte del equipo de gobierno no se ponga o no produzca el mismo enfado que ha producido en este caso esta situación cuando ven la realidad que están padeciendo los profesionales, los usuarios y las familias del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Villena, cuando desde hace prácticamente ya casi una década tienen que ir deambulando de un edificio a otro para recibir su formación musical. Ha habido momentos en los que han estado repartidos en más de 3 edificios. A raíz de la pandemia, y dado que en los 8 años anteriores no se habían concluido las obras del conservatorio, han tenido prácticamente que llevarse toda la formación que se daba en el conservatorio de nuevo a la Casa de Cultura. Quedan prácticamente, creo que solo un aula que había con ventilación y lo que era el salón de actos. Por lo tanto, no entendemos cómo puede generar tanto rechazo esta solicitud que hemos hecho y no le genera el mismo rechazo ver la realidad que están padeciendo, como decía, estos profesionales, usuarios y familias desde hace prácticamente una década. Eso creemos que sí que es muy importante y que no le han dado solución, y que por lo que parece tampoco se la quieren dar a corto plazo. Para nosotros, al lado de este problema, lo de la denominación era una anécdota, ¿vale? Y creo que ya he explicado lo sencillo de la petición. Y como digo, pues no vamos a entrar ya en el fondo, lo haremos cuando proceda, si es que quieren seguir adelante con su postura. Y brevemente, sobre las 2 preguntas que realizamos relacionadas con educación, en cuanto al Colegio Príncipe Don Juan Manuel, lo que hicimos fue un ruego a la concejala de Educación para que exigiese a Consejería de Educación que se comprometiese por escrito con Villena y le diese un cronograma de fechas de actuaciones para la construcción del nuevo centro. Hemos perdido 5 años y no queremos
que esto vuelva a suceder. Creemos que más allá del compromiso verbal que hayan adquirido, si dan por escrito un compromiso con las fechas de cada trámite que haya o cada fase que haya que realizar, entendemos que Illena tendrá un poquito más de fuerza para reivindicar su cumplimiento. Y por otra parte, en cuanto a las ayudas escolares, ya denunciamos que en plena pandemia estas se habían eliminado. La concejala de Educación decía que no se habían eliminado, simplemente se habían aplazado. Y uno de los compromisos que adquirió era que iban a sacar una línea de ayudas escolares en enero del 2021. Ya estamos en febrero, por lo tanto le preguntamos a la concejala que en qué estado se encontraba la tramitación de estas ayudas. La tramitación me refiero a la preparación, porque ella decía que se tenían que adaptar a la nueva realidad, que habían que hacer un sistema informático para permitir el coger la cita previa, hacer o presentar toda la documentación, etcétera. Y lo que nos dejó muy preocupados, porque al final es evidenciar que en realidad ni siquiera está terminada la preparación de todo ese proceso que se tenga que poner en marcha. Yo, personalmente, creía que la respuesta iba a ser: lo tenemos todo preparado, en cuanto se apruebe el presupuesto, lo ponemos en marcha, y la respuesta fue: bueno, estamos valorando las mejores opciones. ¿Vale? Entonces creo que de nuevo queda claro que este curso no va a haber ayudas escolares, tendremos que esperar al siguiente, como ya evidenciamos, ya demostramos hace unos meses, y como decía antes, pues estas cosas son también importantes, son las que nos ocupan, y esta es la gestión que se está realizando por parte de la Concejalía de Educación. Como decía, en lugar de decir ya están listas, que es lo que esperábamos, ya están listas, solo falta que se apruebe el presupuesto para disponer del crédito suficiente, pues están estudiando las mejores formas de llevarlo a cabo, como llevan estudiando ya muchos meses. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta sobre alguno de estos temas para mí o para María José. Vale, quiero volver al principio, que ya no sé si me acuerdo. María José, bueno, como tema Rambla Conejo, ¿nos podrías refrescar la memoria? Decirnos cuánto dinero hay enterrado inútilmente por ahora. Pues en este momento sí que lo tenía, pero no lo tengo a mano. Pero sí, Ciro, mira, lo que sí que te puedo decir es que lo importante es saber lo que queda por hacer, que quedaba el último tramo, y cuantificarlo. Y luego ya se buscará las ayudas, porque uno de los tramos que nosotros, o que el Partido Popular en su día hizo, por ejemplo, se hizo con el Plan E, creo que era 500.000 euros. Otro tramo se hizo con subvenciones de Diputación, que creo que eran 300.000. Me refiero que al final lo importante es saber lo que nos queda y cuánto es. Y luego, a partir de ahí, pues mirar a ver la forma de financiarlo, ¿no? Que al final es lo que hace cualquier ayuntamiento. Claro, es que lo importante aquí es saber gestionar, o sea, es gestionar y gestionar bien. Pero vemos cuantísimas cosas o que se dejan en el cajón, como es este caso, un proyecto de hace 10 años que está bajo de tierra, nunca mejor dicho, enterrado, o cuantísimas otras cosas, ¿no? Que estamos, o si las subvenciones las conseguimos, pues muchas de ellas las perdemos, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es, por las palabras que nos dijo el equipo de gobierno, una cosa es hacerse la foto y otra cosa es gestionar, ¿no? Y yo creo que con este equipo de gobierno estamos viendo un poco cuál es su sistema, ¿no? Yo creo que más la foto que el gestionar. Pero bueno, realmente el dinero exacto no te lo puedo decir, pero sé que fue un proyecto de 500.000 euros, que creo que fue como en el Plan E, y otro de 300.000. La cuantía que quede por terminar es lo que estamos pidiendo, la cuantía y la última fase. Pero ahora, después de 10 años, pues yo tampoco sé en qué situación se encontrará la infraestructura que se hizo, las obras que se hicieron, si habrá que arreglar algo, si se ha estropeado, no lo sé. La verdad es que es un proyecto que lleva 10 años abandonado y que, ya te digo, sí que se contempla en la partida presupuestaria, pero no hay cuantía. Entonces, si no hay cuantía presupuestaria, pues todos podemos decir estamos en ello, pero estamos en ello 10 años. Y de hecho, como brevísima aportación, el PSOE en el 2016, a lo mejor ha hecho más ocasiones, pero yo recuerdo esa, en el 2016 pidió que el remanente se utilizase
para terminar la Rambla Conejo. Y lo hizo personalmente Fulgencio. Sí. Por eso nos sorprende que en estos borradores de los nuevos presupuestos tampoco se contemple. Lo digo porque han pasado 2 legislaturas, han habido remanentes, ha habido posibilidad incluso de pedir a las subvenciones, pero la realidad todos las conocemos. Es que ya no es cuestión de que lo diga el Partido Popular, la realidad es que desde el 2010 no se ha hecho ninguna obra. Hola, Miguel. Yo tengo otra duda respecto a lo del nombre del conservatorio. ¿Esto no fue un acuerdo de pleno del 2014? O sea, es decir, los acuerdos de pleno no se toman en consideración, se tiene que volver a pedir. O sea, todos los acuerdos de pleno anteriores no valen para nada. Pues eso estamos pidiendo. Sí. Bueno, creo que había hecho también referencia antes María José a ello. Eso fue una de las mayores sorpresas, ¿no?, que nos llevamos en el pleno porque, como decía, si ha habido un acuerdo de pleno, claro, para nosotros la denominación del conservatorio ya es esa. Es decir, lo único que estamos pidiendo es que, digamos, que se cumplan todos los trámites que quedan para que ya formalmente sea la que se utilice. Pero claro, parece que el equipo de gobierno, por lo que decía, para ellos no. O sea, fue un acuerdo de pleno, bueno, pues una corporación pidió una cosa y luego a la siguiente, pues no pasa nada, pedimos otros o pedimos lo contrario, como han cambiado algunas personas, ya está. Yo creo que sí que deberían de tener más importancia. Al final estamos hablando del órgano o del máximo órgano de representación de nuestra ciudad. Entonces, por eso decía, sin entrar ya en el fondo, hay muchas cosas que no se cumplen. En el pleno decíamos muchas más. Sin ir más lejos, y ya termino, que tampoco quiero alargarlo demasiado, pero, por ejemplo, el tema de los paneles informativos que pedíamos hace ya más de un año, la gente sigue, y más ahora que han trasladado el departamento de cita, pues hay mucha gente que va al ayuntamiento porque obviamente pues cada uno tiene sus cosas, tiene su jornada laboral, sus cosas que atender en casa, etcétera, y oye, hay gente a la que no le interesa directamente la política y no se entera de lo que ocurre, y mucho menos en el ayuntamiento. Entonces, si no te enteras que el ayuntamiento está troceado en 8 partes, que el departamento de cita ya lo han cerrado, que lo han trasladado ahora al centro de mayores, pues al final la gente va allí, se encuentra aquello cerrado, luego ya tiene que ir preguntando y buscando, y eso fue un acuerdo de pleno por unanimidad, y muchos más. Pero no perdona, Miguel, al hilo de eso hay un acuerdo muy simple, que se tomó ya la legislatura pasada, y creo que esta legislatura, si no me equivoco, al principio también se llevó a pleno, y lo mismo se aprobó por unanimidad, por segunda vez, era el tema del paseo, los volardos, que se sigue poniendo las vallas cada vez que llega el viernes y se quitan cuando llega el lunes. Pues, si no me equivoco, ese acuerdo de pleno se ha tomado por 2 veces, en 2 legislaturas. Y, bueno, pues lo mismo, a las pruebas me remito. Entonces, llega un momento que ya te planteas si el llevar una moción a pleno y que se cumpla sirve realmente de algo. No, al final es más la voluntad de la persona que está con las delegaciones en esa materia. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.